No sé si alguien tenga alguna duda. Vamos a repasar un poquito la parte teórica. El efecto Doppler, por definición, ¿dónde la puse? Así. Por definición, es el cambio aparente en la frecuencia del sonido, aunque no solo se aplica al sonido, sino también otro tipo de ondas como la luz lo puede presentar. Bien, pero ahorita lo vamos a ver enfocado al sonido. Entonces, si existe un cambio aparente en la frecuencia del sonido debido al movimiento, entonces si la frecuencia cambia, también cambia el tono, porque el tono de un sonido depende de la frecuencia. Si hay mayor frecuencia, el tono es agudo. Y si hay menor frecuencia, el tono es grave. Bien, entonces percibimos un sonido ligeramente más agudo o más grave cuando existe un movimiento entre la fuente que emite el sonido y la persona quien lo escucha. Bien, entonces siempre que hay movimiento de alguno de los dos o los dos, se va a presentar este cambio de frecuencia y a ello llamamos efecto Doppler. Así es que puede haber tres casos, que sea la fuente emisora quien se mueve y la persona está en reposo, o al revés, la fuente está en reposo y la persona quien escucha es quien se mueve, o ambos están en movimiento. Para cualquiera de los tres casos vamos a aplicar esta fórmula, en donde F' viene a ser esta frecuencia aparente o el cambio de frecuencia que presenta el sonido. F es la frecuencia real. Esta V es la misma y es la velocidad del sonido. VO es la velocidad del oyente y VF es la velocidad de la fuente. Bien, entonces de acuerdo a ello vamos a resolver estos ejercicios. Bien, entonces vamos a iniciar. Son cinco, aunque el último tiene 3 incisos. No sé con cuál quieran empezar. ¿Hacemos 2 y 4? Sí, profe. Sí, profe. ¿Perdón? Dice, una persona ve pasar una patrulla que viaja a 120 kilómetros. Aquí vamos a tener cuidado porque hay 3 velocidades diferentes. La mayúscula es la velocidad del sonido. VO es la velocidad del oyente o del receptor. VF es la velocidad de la fuente, es decir,
quien está emitiendo el sonido. El otro dato que necesito es la frecuencia real que se está emitiendo del sonido y F' es la frecuencia escuchada o percibida. Bien, entonces tenemos como datos la velocidad de la patrulla. ¿Esa cuál de las tres velocidades sería? La fuente. Es la velocidad de la fuente. Dice, su sirena suena con una frecuencia de 700 Hz. Entonces, esa es la frecuencia del sonido que está emitiendo la patrulla. Preguntan, ¿cuál es la frecuencia que escucha una persona? ¿Cuál es la frecuencia que escucha una persona cuando la patrulla se aleja de él? La frecuencia que escucha la persona cuando se aleja. Y me dicen que la velocidad del sonido es 338. La velocidad del sonido es la V mayúscula. Ok, bueno, ya tenemos todos los datos. Bien, ¿por qué aquí me especifican que se acerca? Como no me dan información respecto a la persona, consideramos que ella está en reposo. Entonces, la patrulla va en dirección a la persona. Aquí se está acercando. Cuando ya pasa después de, entonces la patrulla ya se aleja. Cuando se acerca, las ondas van más juntas porque la patrulla las va emitiendo, pero por su movimiento tienden a ir más juntas y entonces generar una mayor frecuencia. Pero cuando se está alejando, las ondas tienden a estar más separadas porque ella es quien las está emitiendo. Entonces, al avanzar, tienden a alargarse y entonces se percibe una menor frecuencia. Bien, entonces siempre que se alejan, cualquiera que sea de los tres casos, se va a tener una menor frecuencia y siempre que se acercan, una mayor. Por lo tanto, aquí el tono es agudo y aquí es grave. Bien, tenemos una sola fórmula. ¿Sí? Tenemos una sola fórmula y con esa resolvemos para cualquiera de los tres casos. Bien, entonces esta fórmula es la que vamos a ocupar para los 6 ejercicios que tenemos. Bueno, ¿qué diferencia existe? Si tengo una sola fórmula y hay la posibilidad de calcular cuando se acerca o cuando se aleja, se me pasó. Para esto habría compartido la pantalla. Por ejemplo, en el ejercicio 1 me preguntan cuándo se acerca. Cuando se acerca. En cambio, en el ejercicio 2 me preguntan cuándo se aleja. Si tenemos una sola fórmula,
¿Cómo voy a poder determinar o calcular cuando se acerca y cuando se aleja? Eso va a ser en los signos que tiene la fórmula. Así tal y como está, y si revisan su formulario, está así la fórmula en nuestro formulario. Así tal y como está, la vamos a usar para el caso cuando se acercan. Y cuando se alejan, la fórmula es exactamente la misma, solo que tiene los signos intercambiados. Aquí es más o menos. Ahora, para cuando se alejan, los signos los usamos al revés. Arriba será negativo y abajo será, bueno, más bien resta, suma. Y entonces la fórmula es la misma, solo viene así en nuestro formulario. La usamos para cuando se acercan, intercambiamos signos y entonces ya estaríamos calculando cuando se aleja. ¿Ok? Las velocidades siempre deben de estar en metros por segundo. En este caso, la velocidad de la fuente está en kilómetros por hora. Tenemos que convertirla a metros por segundo. Así es que como ya saben hacer eso, me pueden hacer la conversión y me dicen cuánto sale, por favor. Metros por segundo. 33.33 metros por segundo. Bien, la fórmula me pide tanto la velocidad de la fuente como la del observador. La de la fuente, que es la patrulla, ya la tenemos. Y la del sonido también. Me faltaría la del oyente. La velocidad del oyente. Como dice el texto que la persona ve pasar la patrulla, entonces entendemos que la persona no se está moviendo, que está en reposo y por lo tanto su velocidad es 0. Bien, entonces, pues solo habría que sustituir los datos en la fórmula. Ya tenemos todo registrado. La frecuencia del sonido son 700 Hz. La velocidad del sonido son 338 más 0. 338 aquí es menos, porque es cuando se alejan, más la de la fuente 33.33. ¿Y me ayudan, por favor? Ok, eso multiplicado por 700. Ah, sí, es cierto. 637.22. 37. ¿Qué? 22. Ok, entonces esa es la frecuencia que percibe la persona cuando la patrulla se está alejando de ella. La frecuencia real son 700 Hz. O sea, las ondas emitidas por la patrulla es de 700 Hz. Pero debido a que se está moviendo, la frecuencia que se percibe es ligeramente mayor o menor, dependiendo. Cuando se acerca es ligeramente mayor y cuando se aleja es ligeramente menor. Entonces, si la frecuencia real son 700, cuando se aleja la frecuencia
frecuencia es ligeramente menor. O sea, no varía mucho del valor real, que son 700. Realmente la frecuencia no cambió, sino que así se percibe por el movimiento. Por eso la definición dice que es un cambio aparente. La frecuencia es de 700 Hz, pero por el movimiento, pues tiende a tener ese cambio. Bien, ¿alguna duda, chicos, en este ejercicio? No, profe. ¿No? ¿Ya lo copiaron? Ya. Bueno, entonces vamos con el siguiente ejemplo. Mientras yo paso lista, por favor. No, ya no los puse. ¿Perdón? Ya los puse. ¿Con cuál equipo? Bien, bueno, en el problema 4 dice que igual hay una patrulla, pasa frente a una escuela, o es el mismo caso, la fuente está en reposo. ¿Ya registraron los datos? Bueno, el 4 es el mismo caso que el 2, es igual el caso 2, donde la fuente emisora se mueve y el receptor está en reposo. No sé si prefieren hacemos el 5. Pero, profe, ¿ahí qué influencia tiene lo de la temperatura? Ah, ok. En el 4 hay una temperatura. El 5 también tiene ese aspecto de que nos dan como dato la temperatura. ¿Ok? En todos los casos en donde tenemos la temperatura ambiente, como es, creo que el caso 3, es guardar la velocidad del sonido en el aire Esta fórmula es para calcular la velocidad del sonido en el aire a determinada temperatura. Aquí T es temperatura. Y debe de estar indicada en grados Celsius. Si estuviera en Fahrenheit o Kelvin, tendríamos que convertirlo porque este dato debe ser temperatura indicada en Celsius. Que como aquí no estamos viendo conversión de temperatura, pues en los 3 casos se las puse en grados Celsius. Entonces, prácticamente en problema 3, 4 y 5, con el dato de temperatura calcularían la velocidad del sonido. Bien, entonces, podemos hacer 3, 4, 5. El 3 y 4 son muy parecidos al problema 2 que ya hicimos. Nada más deben de recordar lo que les explicaba de la fórmula. Cuando se acerca o cuando se aleja, intercambiar signos. Calcular la velocidad del sonido en el aire. Y tener cuidado de identificar bien los datos dependiendo de quién es la velocidad, del sonido, de la fuente o del oyente. ¿Sí?
Bien, entonces vamos a hacer el 5 que tiene 3 incisos, por lo menos empezar hasta donde nos dé tiempo. Una ambulancia, la suena con 300 Hz. Dice, sabiendo que la temperatura ambiente es de 16 grados, determinen la longitud de onda en los siguientes casos. Quiero la longitud de la onda. En el caso A, dice cuando la ambulancia está en reposo. O sea, que cuando la velocidad de la fuente es 0, la ambulancia no se mueve. Si la ambulancia se acerca a 108 kilómetros por hora, la velocidad de la fuente es 108 y se está acercando. Y en el inciso C, la ambulancia se aleja a la misma rapidez. Entonces, la velocidad de la fuente es la misma, pero ahora se aleja. Bien. Bueno, igual, como no me dan información respecto al oyente, pues consideramos que la persona está en reposo porque no me están dando información al respecto y vamos a considerar velocidad del oyente 0. Lo primero sería determinar la velocidad del sonido y convertir el dato de velocidad de la fuente. Bien, entonces, pues la conversión ya la saben hacer, así es que me ayudan, por favor. Vamos a convertir velocidad de la fuente, en ambos incisos es la misma, así es que ayúdenme, por favor. ¿Sí todos se acordaron cómo se hace la conversión? Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora 3600 segundos. Me salió 30. 30 metros por segundo. Bien, esa va a ser la velocidad de la fuente. Ahora la velocidad del sonido con la fórmula velocidad del sonido es igual a 331 más 1,61 por la temperatura, que son 16 grados. Me salió 334.76. ¿Punto qué, perdón? 76. Ok. Bueno, entonces tengo la velocidad del sonido, tengo la velocidad de la fuente y la velocidad del oyente. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué me piden calcular. Para los 3 incisos me piden lo mismo, la longitud de onda.
solo que cambian las condiciones. Bien, cuando el observador está en reposo y la fuente también, si ambos están en reposo, eso quiere decir que no hay efecto Doppler. No se presenta efecto Doppler. Para que exista el efecto Doppler, uno de los dos, ya sea la fuente o el oyente o ambos, deben de estar en movimiento. Si no están en movimiento, no hay efecto Doppler y por lo tanto la longitud de onda se calcula de manera directa con la fórmula velocidad de ondas es igual a longitud por frecuencia. La frecuencia son 300 Hz, la velocidad del sonido 334.76 y solo tendría que despejar la fórmula. La frecuencia que multiplica pasa dividiendo. Entonces, básicamente con esta fórmula voy a resolver los tres incisos. En el inciso A, pues lo resuelvo directo, usando como frecuencia 300 Hz. En el inciso A, la frecuencia vale 300. Lo que va a cambiar de un inciso a otro va a ser la frecuencia, porque recuerden que cuando hay efecto Doppler, la frecuencia cambia. Entonces, en el inciso A, pues simplemente vamos a sustituir y ya quedaría resuelto. En el inciso B, como la patrulla sí se está moviendo o la ambulancia se está moviendo, ahí sí se presenta efecto Doppler, tanto inciso B como C, y tendría que calcular la frecuencia percibida. Entonces, para ambos casos voy a ocupar la fórmula del efecto Doppler. Perdón, tengo que checar los signos porque me confundo. Se me olvida cómo va la fórmula. Así la puse bien. Ok, entonces, así como está, es cuando se acerca. Habría que calcular F' para que este valor lo use aquí y sea el resultado en el inciso B. Y en el inciso C, pues sería lo mismo, pero con los signos cambiados. Habría que calcular F' y poder usar este dato de frecuencia aquí. Entonces, ayúdenme por favor, mientras lo hacen, yo tomo una captura de pantalla, por favor, si me apoyan con su cámara. Me apoyan con su cámara para que mientras ustedes sustituyen valores, primeramente